No hay nada, escúcheme lo que le digo, no hay nada. Escúchenme todo, jóvenes, jovencitas, escúcheme, no hay nada que Dios no pueda arreglar cuando alguien viene a su casa. ¿Entiende lo que estoy hablando? No hay nada. Así que ningún pensamiento que le quiera hacer pensar huir, que le quiera hacer pensar escapar, que le quiera hacer pensar quedarse en el camino, viene del Señor. Si usted viene a la casa de Dios, el Señor va a arreglar lo que sea. Y algunos que se sientan culpables por el pecado, por algo, Dios aborrece el pecado, pero también envió a Jesús. Dice, cuando el ángel lo mencionó, dijo, el cual se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Así que si por algo vino Jesús, es para salvarnos del pecado. Así que no hay nada que pueda hacerle pensar a usted que esté operando en su mente, en su corazón, en donde sea, que no tiene sentido seguir. Sí tiene sentido seguir, porque Dios lo va a librar de todo, absolutamente de todo. ¿Cuántos creen eso? Aférrese y confiéselo todos los días y diga, nunca jamás voy a pensar que saliéndome de la casa del alfarero, las cosas pueden ir mejor. En la casa de Dios se resuelve todo. Todo se puede resolver con Él. ¿Cuántos lo creen a eso? Gloria a Dios. Así que gócese. No esté con culpa ni mal porque está en la fiesta del Señor. Y si algo había, Él le perdonó, le limpia en esta noche y le da fuerzas poderosas. Va a sentir la potencia de Dios para ir adelante en lo que sigue. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Gloria a Dios. Sería bueno que tome nota de las palabras que se van a enseñar en estas noches. Márquelas al lado. Porque son palabras que hay que atesorarlas. Diga conmigo, atesorarlas. Fuerte, atesorarlas. Atesorarlas significa guardarlas como algo de valor. ¿Entiende? Y cuando uno guarda algo, cuando para uno algo tiene valor, lo guarda, lo cuida. Ayer escuchaba al apóstol Carlini en una predicación, justamente, y hacía referencia a que cuando uno valora algo, lo cuida. Y ponía de ejemplo a la esposa, dice que les habían regalado cuando se casaron unas copas de cristal tan lindas y las valoró tanto, dice, que en 41 años de casado todavía no había podido tomar más que nada, dicen esas copas. Solo las miré, dice. Y daba el ejemplo de cómo naturalmente cuando uno valora, cuida algo. ¿Entiende? Él se reía porque dice, tengo que seguir tomando en un vasito de plástico, dice, y están esas copas de alto costo allí, pero tiene tanto miedo que se rompa una y se rompa el juego, que las guardó, dice. Bueno, así uno debe guardar lo que es precioso de Dios y lo valora. A mí Dios me ha dado palabra en mi vida que no me la dejé quitar con nada. Mire que han operado cosas en los aires y en la mente y en lo que sea, pero Dios, esta no me la quita nadie. No sé si entiende. Valórela, hágala un tesoro, guárdela en la caja fuerte de su corazón, en lo más hondo, que nadie se la pueda quitar. Y se aferra a ella y le cree, porque la palabra es espíritu y vida y lo va a sacar adelante. Amén. Gloria a Dios. Dice así, capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Otra versión dice como insignias delante de los ojos. Y escuche el versículo 19 que dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bendito sea Dios. Nos detenemos un momento allí, tenga su Biblia a mano, porque vamos a correr por la Biblia, amén. Lo más precioso que nos ha dado Dios, la Biblia. ¿Sabe que este pasaje de las Escrituras es muy significativo
en esto que estamos haciendo, como, no, disculpe, no le dije que se sentaran porque vi que todos se habían sentado y no me di cuenta de ustedes, perdón. Hay 4 o 5 soldados, gloria a Dios. ¿Sabe que escuche bien, esta palabra tiene mucho significado para estos días que hay un congreso de paternidad? Porque creo que creo que esto es la paternidad. No sé si usted se habrá dado cuenta cuando la leímos. ¿Sabe qué está haciendo Dios aquí? Él está formando a su pueblo que había llamado por medio de Moisés. Y cuando estaba formando a su pueblo, Él quería darle la esencia de cómo ese pueblo iba a vivir bien. Y les dice algo clave. Les dice que tenían que amar la palabra. Es decir, lo que Dios habla, amarlo. Respetarlo, guardarlo en el corazón, en el alma. Es decir, en todo el ser uno debe guardar la palabra de Dios. Pero les dice que tenían que tomarse el trabajo de repetir esas palabras sobre sus hijos. Y tenían que repetirla cuando se levantaran, cuando fueran de camino, cuando estuvieran sentados en su casa y cuando se acostaran. Si usted se pone a ver, tenían que trabajar con la formación de la palabra de Dios en los hijos, de sol a sol. Cuando te levantes, vayas de camino, estés en tu casa y te acuestes. Y esto, mire, yo gracias a Dios he tenido un padre así, que de sol a sol y pasado también el horario del sol, siempre, pero siempre, incansablemente, de verdad que digo, lo admiro, porque no hay otro tema, no tiene otro tema más que estar siempre enseñando con la palabra, exaltando la palabra, corrigiendo con la palabra, formando con la palabra. Y mire que yo hace casi 23 años que ya estoy al lado de él y que he caminado siempre cercano y siempre, pero siempre, siempre, incansablemente, los que lo conocen pueden saber eso. Pero esto lo hablo por el hecho de que es el modelo que enseña el libro de Deuteronomio. Le dice a los padres que son responsables de repetirle esas palabras a sus hijos desde el comienzo del día hasta el fin del día, pero formándolos con la palabra, no solamente enseñándole una palabra que la aprendan en su mente, sino que esa palabra tiene que tener una impartición al espíritu, tiene que tener una impartición al alma, una impartición a la vida, y eso es Dios. Dios está mandando a que los hombres y las mujeres se hagan cargo de paternizar a sus hijos con la palabra preciosa de Dios. Pero primero ese padre, esa madre debe estar lleno de la palabra de Dios. Hay gente que no se llena de la palabra de Dios. Hay gente, yo muchas veces lo hablé en el discipulado, que me junto a hablar con personas, incluso creyentes, y no le fluye una revelación de nada, no tuvo ninguna revelación en la semana, no tuvo ninguna revelación. Digo yo, pero realmente eso para mí es un síntoma muy delicado en la vida de una persona. Cuando la persona no le fluye agua viva, es porque no está brotando el agua dentro de él. No sé si entiende. Los que creen en mí, como dicen las escrituras, de su interior que va a correr agua viva. No sé si entiende. Agua viva. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que hablen con usted y estén en un estado de mortandad, cuando escuchen lo que usted le habla, empezarán a recobrar fe, empezarán a recobrar ánimo, empezarán a recobrar esperanza, empezarán a sentir consolación. Siempre va a salir un río de agua viva de aquel que está lleno de esa agua para darle consolación, para darle gracia, para darle vida a esa persona. Yo hace un tiempo tuve una prédica aquí sobre Job, y si usted lee a los amigos, lee el libro de Job y lee a los amigos de Job lo que le dijeron, todo lo que le dijeron es justo, no sé si entiende. Es justo. Si usted lee, son palabras verdaderas, pero ¿sabe cuál era el problema? Es que nunca usaron esas palabras para consolar. Siempre la usaron para juzgar y para hacerlo sentir inseguro de su condición, no sé si entiende. Y el Espíritu Santo es un espíritu que consuela. Por eso cuando habla de profetizar, habla de que es para consolación. No sé si entiende. Entonces cuando una persona está llena su vida de la palabra y del corazón del Espíritu de Dios, siempre
tiene una palabra de consolación, siempre. A mí de verdad me conmueve leer el profeta Isaías. Cuando terminaba de dar unas palabras de juicio tremendas, iba por unas palabras de juicio porque Dios estaba harto ya con lo que el pueblo le hacía. Y cuando va terminando esa palabra de juicio, empieza a decir, pero yo los restauraré, pero yo los volveré, los traeré a la tierra, les daré abundancia de paz, les revelaré mi salvación. Y terminaba consolándole aún en medio del dolor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios es Dios de consolación. Dios es Dios de vida. Dios es Dios de gracia. Las palabras de un hombre que se llena su corazón y su alma, como dice aquí, van a fluir como un río de agua viva. Como un río de agua viva. Si alguien le habla mal de la presidenta, usted no se va a unir a criticarla, sino que le va a hacer ver algo muy dulce de parte de Dios. Y esa persona que venía amargada se va a ir llena de la dulzura de Dios. Porque en usted hay agua viva dentro de usted. No sé si entiende. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque el que cree en Él, el que se llene de Él, de su palabra en su corazón y en su alma, va a tener vida en su interior. Y esa vida la va a hacer correr sobre sus hijos. Mire, es triste ver cuando hay padres, porque todos como padres pasamos situaciones con nuestros hijos, todos. Y es necesario que las pasemos. Pero una cosa es cuando ese padre anda desesperado, que no sabe qué hacer. Y otra cosa es cuando ese padre sabe en dónde está parado, sabe lo que tiene adentro, sabe quién está morando en él. Y sabe que cuando habla sus palabras no serán vanas. Esas palabras provocarán un resultado en la descendencia. No sé si entiende. A mí me gusta Jacob cuando él les profetizó a los hijos, porque no le habló cualquier cosa. Los destinó. A cada uno de los 12 les marcó un destino. Jacob sabía que lo que hablaba iba a tener el poder de encaminar a sus hijos hacia el propósito que Dios tenía. Bendito sea Dios. Cuando un hombre, una mujer están llenos de la palabra, su alma y su corazón, como manda aquí, esa persona tendrá un río que correrá de él para darle forma al carácter de sus hijos. Sus hijos no serán descarriados, que no tienen vuelta, que no saben. Sus hijos, si bien se pueden descarriar como enseña el hijo pródigo, tendrán una casa del Padre como referencia para decir, me volveré a esa casa porque allí hay abundancia de pan. Me volveré al corazón de mi Padre porque Él tiene palabras de vida. Como le dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Mire, cuando uno funciona en el rol paterno, el hijo puede ir de un lado para el otro, pero va a tener que volver a la fuente, porque sabe que allí hay agua viva, porque sabe que allí hay pan, porque sabe que allí hay algo que lo va a consolar y no lo va a condenar y no lo va a arruinar. Bendito sea Dios. Pero cuando el hombre y la mujer no se llenan de la gracia y de la gloria de Dios, ¿sabe qué? Lo quiere encaminar por el amor de padre que tiene, humano, pero no tiene ningún poder para hacerlo, porque le falta lo vital, haber guardado en su corazón y en su alma, como dice el libro de Deuteronomio, lo que luego iba a correr sobre su descendencia. ¿Entiende? Hay gente que descuida eso. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. No se puede descuidar eso. Usted no lo puede descuidar, porque luego va a llorar de impotencia al ver que no puede dar vuelta a las situaciones. Porque va a sufrir por lo que le pasa al hijo, a la hija, al discípulo, y no va a tener la vida para vivificarlo. Solo va a sufrir porque lo ve mal, pero se va a dar cuenta que no tiene el agua que le vuelve a dar vida. ¿Entiende de lo que estamos hablando? Esto, mis queridos hermanos y hermanas, esto es una orden de Dios. La gente que se descuida de esta orden corre un riesgo muy alto con su descendencia. Y esto no se puede descuidar. Escúcheme lo que yo le digo. No nos podemos descuidar, porque hombres de Dios, tuvieron efectos negativos, hombres tremendos de Dios, tuvieron efectos negativos en su descendencia. Y uno tiene que aprender de ellos y fijarse qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué no hicieron. Las cosas que le pasaron a David con el resultado que tuvieron no fueron porque sí. Fueron porque David, aun cuando fue un hombre precioso de Dios, violentó principios.
en tener relaciones, aunque como rey se le permitía, pero esas relaciones no eran el diseño de Dios y por lo tanto traían resultados que después, al tener hijos de una madre, hijos de otra madre, todo se disputaba en el reino. Eso no lo provocó Dios, no lo provocó, eso lo provocó el haber quebrado principios bíblicos. ¿Entiende? Hay cosas que Dios muchas veces las permite en nosotros, las permite, es decir, no las juzga, las perdona y es como que te permite eso porque en realidad ve que no tienes una intención de ofenderlo a Él, pero que a su vez es el quebranto de un principio que va a traer resultados negativos. No sé si entiende. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces no nos podemos confiar ni descuidarnos de trabajar de sol a sol en un fluir de palabra llena de vida, llena de vida, llena de vida. ¿Sabe que si nosotros a nuestros hijos les hablamos palabras que no tienen vida, ¿qué vamos a provocar? Un alejamiento de ellos. Y si un día se descarrían, nunca sabrán a dónde volver. Porque en la casa del Padre no hubo pan para ellos, no hubo agua viva. Hubo palabras hirientes, dañinas, hubo despropósito, hubo desinterés. Hubo un padre que no se llenó su alma y su corazón de esto. Pero ¿sabe para qué son estos congresos? Para que la luz de la gloria de Dios resplandezca en nuestro corazón y nos haga temer y temblar por nuestra descendencia y decirle: Señor, yo no quiero ser el causante de un resultado negativo en ellos. Yo quiero llenar mi alma, yo quiero llenar mi corazón de esta agua viva. Quiero que mis hijos beban de esta agua. Yo quiero que mis hijos coman de este pan, porque el día que prueben esta agua y coman de este pan, nunca más tendrán sed. No andarán buscando en otras cosas. El mundo no tendrá ya poder, no tendrá fuerza. Cuando nosotros le hagamos gustar a nuestros hijos de esta benignidad de Dios, no tendrá fuerza. Aunque todo eso sea un proceso y haya que pasar luchas, dificultades y momentos, si el río está corriendo por nosotros, hay esperanza. Hay esperanza. Dios, escuche, para formar a su pueblo, dio esta orden, que cada hombre, cada mujer tiene que fluir en su casa, tiene que fluir con sus hijos. Desde que se levanta hasta que se acuesta, de sol a sol, significa todo el día que estés despierto, tiene que estar trabajando y tiene que estar fluyendo y con gozo y con amor y con poder y con corrección y con edificación, llevándolo para un lado y para el otro, pero dándole la luz de lo que es Dios y mostrándole los resultados de sus malas decisiones, pero a su vez la misericordia y la consolación de Dios. Hay una palabra que el apóstol Pablo dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Sabe qué es exasperar? Es cuando una persona es áspera y en su aspereza lo roza tanto que termina, cuando usted se roza mucho algo, termina hiriéndolo. Y esa herida lo hace sensible y luego es una persona herida en vez de ser una persona sanada por el Padre. Entonces uno no puede ser áspero. Uno tiene que tener un fluir de vida. Porque la vida es lo que transforma a las personas. La vida cambia, la vida hace la obra de Dios. Así sea que lo corrija, que lo exhorte, que lo reprenda, que lo castigue. Si lo hace en la vida de Dios, eso será salud para ellos. ¿Entiende? No podemos descuidar esto. Después queremos que el domingo nos ore el pastor porque los hijos no los podemos controlar, pero en la semana no fluimos en revelación, ni nos llenamos nosotros, mucho menos va a correr esa agua en la casa. ¿Entiende? Y solo lo reta, le dice cosas, pero eso no tiene poder, por eso el mundo no puede transformar las generaciones. Mis hermanos, hay un deber de formar a la casa. Diga conmigo: es mi deber formar a la casa. Y escuche, yo no sé quién, escuchaba a alguien en la televisión que los otros días un programa y decía: no es solo hacerlo, un programa cristiano, no recuerdo bien quién lo decía, dice: es con la intensidad que lo haces. ¿Entiende? Hay gente que puede decir: sí, yo lo hago, pero una cosa es hacerlo y otra cosa es tener la intensidad de Dios para hacerlo. Por eso Dios aquí es bien claro cuando dice: cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te sientes en tu casa y cuando te vayas a dormir. Está hablando de algo intenso, constante, permanente, perseverante. Es un golpeteo allí contra lo duro y es un agua que le da vida constante. Entonces en un momento eso va teniendo un efecto poderoso.
y a su nombre. Dele gloria a Dios, porque Dios nos está enseñando y nos está poniendo la intensidad en nuestro corazón. No lo podemos dejar pasar. Son nuestros hijos, es nuestra descendencia, son los discípulos. ¿Saben los discípulos? Porque cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, ¿me amas, Pedro? Apacienta. Y 3 veces se lo dice. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo el Señor allí? Le estaba diciendo, mire, con el corazón le estaba diciendo, yo me voy a ir y le voy a dejar a esta gente encargada a ustedes. Por favor, Pedro, no me la dejes sin agua y no me la dejes sin comida. Apacienta. Se lo estaba pidiendo de corazón. Mire, yo puedo percibir el corazón de sufrimiento de Jesús por saber que estaba poniendo lo más valioso para él en manos de otras personas y que sufría por si esas personas no lo cuidaban. Eso es un discípulo. ¿Entiende? El Señor sufre que tú y yo los cuidemos, los cuidemos, los cuidemos. Mire, es preferible, como el apóstol Byron un día decía, pasarse de misericordia y no cortar o abandonar o dejar a alguien, porque su consecuencia será eterna. No sé si entiende. Entonces nosotros tenemos que muchas veces decir, ya no le digo más, ya no le enseño más. Enséñele, enséñele, enséñele. Por eso dice a tiempo y fuera de tiempo. Enséñele, enséñele. Porque el río va a pasar, el río va a pasar, el agua va a pasar. Y en un momento esa agua va a dar vida. No sé si entiende. En un momento esa agua va a vivificar. Pero no va a quedar con que usted cortó, dejó. Porque es tan preciado para Dios. El corazón de Dios sufre porque nos ha puesto al cuidado nuestro. Y si fallamos nosotros le hacemos un estrago en los hijos. Es nuestro, diga conmigo, es mi deber, de sol a sol. Es un trabajo diario. No pretendamos resultados sin este trabajo. Escuche, nuestras casas son las encargadas de darle forma a los hijos que se están levantando. ¿Entiende? ¿Sabe que lo que Dios nos ha dado a nosotros es su palabra, que es Él mismo impartido? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? Que la creen, que la aman. Levante su mano y abrácela y diga, yo tengo, la amo, la disfruto, la como esa palabra, la bebo cada día. Abro las escrituras y bebo de esa agua, como de ese pan. Disfruto eso. Eso es tener la palabra. No sé si entiende. Dentro de usted, que lo llena, lo enamora y se levanta y ya tiene algo para contarle porque el Señor le habló, le ministró, lo bendijo, lo enamoró, lo tocó, y ese río corre en la casa y ese río se volverá vida para la casa. Y lo contrario a esto es el sistema que el diablo ha creado, y lo digo con cuidado. Mire, Satanás rige el mundo y es un imitador. Y sabe que Dios, escuche, a su pueblo, levante la mano el pueblo de Dios. Escuche esto. Al pueblo de Dios, Dios lo hace responsable de ser los maestros de sus hijos. No sé si entiende. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Satanás? Creó sistemas educativos para que muchos padres se desentiendan de la formación de sus hijos y le entregan la formación a maestros. Ahora, esos maestros sirven para enseñar técnicas y aprendizaje de técnica, para eso sirve. Pero cuando nosotros queremos usar un sistema educativo para reemplazar el sistema de formación de la casa hacia el hijo, hemos errado el camino muy mal. Y Satanás se goza porque tiene la educación de ese hijo. No sé si entiende. Ese hijo no tiene el fluir de vida constante. Su padre dice, no, que lo formen en la escuela. Él trabaja 20 horas y listo. ¿Pero en qué va a resultar eso? No se puede descuidar uno pensando, dice, yo tengo el orgullo de que a todos mis hijos tienen estudio. Sí, es muy lindo que tengan estudio, pero qué triste es que no tuvieron el tiempo de formación en la casa. ¿Entiende lo que estamos hablando? Esto es el pueblo de Dios. Dios planeó las cosas de esta forma. De esta manera es como las cosas van a funcionar. Cuando nosotros cambiamos la manera, traemos el problema. Y no funciona. Quiero que lea conmigo Deuteronomio 4, versículo 6.
somos los responsables. 4:6 dice, le está hablando de los mandamientos esto, de las enseñanzas de la palabra, y le dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. Mire, guárdelo y póngalo por obra. Porque esta es, mire, esta es vuestra sabiduría. Diga conmigo, esta es mi sabiduría. Fuerte, esta es mi sabiduría. Dice, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sabe qué le dice Dios? Primero le dice a los padres que son los responsables de un trabajo de sol a sol. Así que si usted quiere escribir algo en su Biblia, ponga, soy responsable de un trabajo de sol a sol en la formación de mis hijos. Si no, no se puede uno, ¿cómo se va a quejar después? Si no tuvo ni un culto familiar, no tuvo ni una reunión familiar, no digo en el día, ni en la semana en muchos casos. ¿Entiende? Dios nos hace responsable a nosotros. Pero ¿sabe lo que dice Dios? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Sabe qué? Le hemos hecho creer a muchos, le hemos hecho creer que lo grande y lo fuerte y lo poderoso es la universidad. Y en la universidad hay una estadística que dice que más del 40% de los creyentes que entran a la universidad se vuelven ateos. Porque en la universidad no enseñan a Dios. En la universidad enseñan a Darwin, enseñan el Big Bang, enseñan todo lo contrario a Dios. No sé si entiende. Entonces, ¿es malo o es bueno ir a la universidad? Para algunos es malo, para otros le pueden sacar provecho. Pero yo estoy hablando cuando uno tiene en alta estima, como creyendo que es universitario o que en la universidad lo va a formar. Mire, le puede dar y hacerlo el mejor técnico en cualquier cosa, pero también lo puede hacer el peor de los ateos. No sé si entiende. ¿Por qué? Porque yo no debo creer que la sabiduría de mi hijo y la inteligencia de mi hijo es la universidad. Yo debo creer que eso le puede servir para algo, pero la sabiduría y la inteligencia de nuestros hijos es que yo como padre en mi casa lo forme en la palabra de Dios. No sé si entienden, porque la palabra de Dios tiene el poder para sacarle todas las actitudes necesarias para hacer a gente vencedora en la vida. Gente que a lo mejor no sabe muchas técnicas, pero sí sabe llevar adelante un hogar lleno de la vida de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, que su hogar vibra del poder de Dios, que sus hijos no están en la perdición, no se volvieron ateos, sino que se gozan, le alaban a Dios, están en la iglesia, honran al Señor, honran a sus padres. Un hombre que cree y que entiende y no está desconforme. Hay gente, escuche, hay gente que está desconforme porque no fue a la universidad. Hay gente que está desconforme porque le faltan estudios. Yo le voy a decir algo, si usted está plantado en una casa en donde hay un padre que lo educa y lo forma en la palabra de Dios, ¿sabe qué? Va a ser asombro de las naciones. Dice, porque esta es vuestra sabiduría, esta es vuestra inteligencia que va a conmover a las naciones. Las naciones dirán, qué bárbaro lo que tiene este pueblo. No sé si entiende. Hay muchos que se creen que si logran tal título van a tener un impacto, dice, porque ahora hay que prepararse bien para impactar al mundo. ¿Sabe qué lo va a impactar al mundo? Un hijo de Dios que fue formado en la casa de un padre adecuadamente. Cuando un padre forma a su hijo adecuadamente, ese hijo va a impactar no solo a su alrededor, a las naciones. Ese hijo va a impactar al mundo. Ese hijo va a ser tenido en alto, porque Dios es el que dice, esta es vuestra sabiduría, esta es vuestra inteligencia. Lo que el mundo llama sabiduría e inteligencia es de ellos, pero esta es la nuestra. Diga, esta es mi sabiduría, esta es mi inteligencia. Con esto yo voy a impactar a las naciones. Los que me rodean van a decir, ¿qué pueblo sabio es este? No porque me hayan visto en la universidad cualquiera, sino porque fui formado en la casa de mi padre. Tuve un padre que fluyó con vida, tuve un padre que fluyó con gracia. Bendito sea Dios. Yo cuando escribo, que estamos escribiendo siempre libros con el apóstol, varios, hasta en inglés ahora. Gloria a Dios. Yo cuando escribo esas cosas, de verdad, le digo a Dios,
realmente maravilloso. Esos libros están recorriendo el mundo. Hay por todo el mundo ya sembrado esos libros. Y hay ministros que están siendo formados, impactados, bendecidos con eso. ¿Entiende? Y ¿sabe? No lo escribimos por haber ido a la universidad. Yo cuando llegué al camino de Dios no sabía nada de nada. ¿Entiende? Y el apóstol tomó mi vida y empezó a fluir en la vida de Dios y me formó, y me formó, y me formó, y me sacó actitudes que nadie me las podría haber sacado, y me formó principios, y me dio un carácter, una mentalidad, un corazón, una capacidad, formó algo. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia el mejor hombre para Dios, ¿sabe cuál es el mejor hombre para Dios? ¿Sabe cuál es? El que es formado en la casa de su padre. La formación más alta para Dios es cuando un hombre, su papá lo forma con un fluir de vida constante. A ese hombre va a usar Dios como el hombre más importante. Usted sabe que en la Biblia hay dos paralelos de Cristo muy fuertes. Uno es José y otro es David. Y usted dígame, ¿en qué universidad se formaron? ¿En qué universidad se formó David? ¿En qué universidad se formó José? ¿Sabe dónde se formaron? En la casa de su padre. ¿Sabe quién formó a José? Jacob, su papá. ¿Sabe quién formó a David? Isaí, su papá. El Señor Jesús, siendo el hombre perfecto, diga, el hombre perfecto. Había universidades de altísimo nivel en Jerusalén. ¿Sabe a qué universidad fue? A la de la carpintería con su papá. Y allí estuvo al lado de su papá. Y Dios usó eso. Si usted se pone a ver la vida de Jesús, de José, de David, fueron hombres formados en la casa de sus padres. Sus padres, mientras hacían su trabajo, incluían a sus hijos y les enseñaban la vida de Dios. No los ponían en una universidad y les decía, estoy muy ocupado, no puedo ocuparme de vos. Que te preparen los profesores, que te enseñen del mono y de cualquier cosa. Total, yo estoy ocupado. Y después dicen, yo le digo a mis hijos, no alcanza. El trabajo era de sol a sol. Es incluirlo en nuestra vida. No es excluirlo. Esto es el pueblo de Dios. Quiero que lo repita y diga, esto es el pueblo de Dios. Todo lo demás es una deformación. El mundo vive de otra forma, pero nosotros, dicen, no debemos aprender las costumbres de ellos. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? ¿Sabe que si usted es un padre, un hombre, una mujer de Dios que se llena de Dios, va a formar a sus hijos para que sean de alto nivel para Dios? Porque las naciones van a decir, ¿qué pueblo sabio es este? Las naciones van a ser conmovidas. Escuche, los estamentos sociales, el mundo, en donde quiera que su hijo esté, va a provocar admiración, va a provocar algo diferente porque fue formado en la casa de Dios. ¿En qué universidad se formó? A mí me gusta mucho, hay una película en dibujo animado que se llama, que es de José, de la vida de José. Y sabe que cuando José es llevado preso, llevado esclavo, en el dibujito animado, lo agarra Potifar, y si ustedes lo habrán visto, lo pasaron hasta en televisión, y le dice, ¿en qué lugar te formaste? Le dice Potifar, porque lo veía que todo lo que tocaba lo hacía bien, no sé si entiende. Y le dice José, en la casa de mi padre, dice. Y yo digo, qué tremendo, porque eso lo han sacado los escritores del guión de la película, y digo, qué tremendo. Y se admiraba Potifar de que todo lo que hacía era maravilloso. Entonces digo, ¿en dónde te formaste? Le dice, en la casa de mi padre. Y sé hablar en egipcio, y sé hablar en esto, y sabía idiomas, sabía de todo. Tremendo. Mire, cuando un padre entiende que es el encargado de modelar a su descendencia y toma las cosas en serio, le puede enseñar cualquier cosa. Cuando ese padre, eso es entender el propósito de Dios. Y no hace falta perder todo, porque esos hombres, como un Isaí, como un Jacob, se ocupaban de sus cosas, pero incluyendo a su casa y fluyendo sobre ellos, fluyendo sobre ellos, fluyendo sobre ellos. Y fueron gente de la más alta, fueron gobernadores, fueron gente bendita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué está diciendo Dios?
hay esperanza para nuestras casas si tomamos el modelo de pueblo que Dios nos enseña. Y nos separamos de este mundo. Este mundo es muy avasallante con la televisión, internet, diario, todo dándote un sistema, un modelo que no funciona. Por eso está como está. Pero usted todos los días le debe decir a su hijo: hijo, esta es tu sabiduría y tu inteligencia. Si la vida de Dios corre en tu interior y te dejas dar forma. Hay gente que no tuvo la posibilidad de estudiar, pero está plantada en una casa que tiene un padre. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que a Dios le basta con eso para que vos seas un impacto en donde quiera que vayas. A Dios le alcanza con eso. Dios no se está lamentando que no terminaste el secundario. Dios se está gozando de que te has puesto bajo la formación de un padre y todo lo que te dice lo aprende, lo toma y te deja formar. Porque las naciones van a decir: ¿qué pueblo sabio es este? No porque la universidad tal lo formó, sino porque su padre le dio la forma de Dios. Su padre trabajó sobre él. Y nosotros tenemos el privilegio de tener una casa y de tener un padre que fluye constantemente con enseñanza. Estos congresos, ¿por qué se cree que los hace? Porque quiere derramar la vida, el agua viva sobre usted. Y esto, congreso tras congreso, reunión tras reunión, escuela, enseñanza, radio, es constantemente fluyendo y fluyendo y fluyendo. ¿Para qué? Para que seamos hijos, que hagamos que las naciones nos admiren, que los que nos rodean digan: qué bárbara, la persona esa vino y me habló algo que nadie me lo había hablado. Había ido al psicólogo, al psiquiatra, al médico, tomé medicamentos, pero cuando me habló esa persona, yo sentí que algo corrió en mí y me transformó. Yo sentí que algo me sacudía interiormente y esa persona empieza a llorar y usted no sabe por qué. Porque está corriendo la vida que su padre le impartió, porque está corriendo lo que no le puede hacer correr ninguna universidad. Ninguna universidad tiene ese poder. Ningún poder de la tierra tiene eso. Solo la casa de un padre. Si usted está en la casa de un padre y si usted funciona como tal, va a ver su vida y su descendencia impactar. Hay gente que creía que no servía para mucho en la vida porque no tuvo, porque el diablo le metió esa idea de la universidad. Que si tiene la posibilidad de hacerlo y quiere hacerlo, hágalo. Si Dios le guía, hágalo. Pero eso no cambia las cosas para el plan que Dios tiene. Lo que cambia las cosas es una casa paterna que de sol a sol trabaje sobre ti y que tú te dejes formar por ello. Y valores diciendo: esta es mi sabiduría y mi inteligencia. No como viniendo a la iglesia de sobra y al discipulado de sobra porque no es muy importante, lo importante es la universidad. No, hay gente que tiene ese concepto cambiado, no sé si entiende. Se cree que el otro es bárbaro y Dios dice: esto es lo bárbaro. Y dice, dice, y porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, este fluir de vida, y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjese, se va a impactar el mundo. Y avancemos porque, si no, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Le hago una introducción rápida. Un rey estaba necesitando un servidor y preocupado porque dentro de todos los servidores que tenía en su reino no encontraba el adecuado. Pero viene un siervo de él y le da referencias de alguien. Escuche. Y dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, mire, virtud 1, y es valiente 2, y vigoroso 3, y hombre de guerra 4, prudente 5 en sus palabras, y hermoso 6, y Jehová está con él 7. Era el hombre perfecto, no sé si entiende. Ahora, este criado que le va a decir esto al rey, le estaba dando referencias, ¿sabe de quién? De David. Cuando era un jovencito que cuidaba las ovejas, que había sido formado en la casa de su padre porque su papá, ¿sabe qué hizo? Le confió una responsabilidad.
y lo puso a cuidar las ovejas. Y allí lo formó con la vida de Dios. Y le transfirió. Y David absorbió eso. Si usted lee la historia de David con Isaí y la lee con inteligencia, va a ver lo que fue Isaí para David y lo que fue David para absorber lo que Dios le dio en ese tiempo. Ahora, mire, un jovencito que cuidaba ovejas en el medio del campo. Viene este siervo al rey que estaba buscando a un hombre con mucha virtud y le dice: yo conozco a un tal David, hijo de Isaí de Belén, que tiene, y le da 7 virtudes. Diga conmigo, 7 virtudes. ¿Y dónde fue formado este hombre? Ahora, yo siempre me preguntaba cuando leía esto, digo, ¿y quién lo entrenó a este jovencito para ser hombre de guerra? Si usted lee con entendimiento esto, se va a preguntar: David, el jovencito este que cuidaba ovejas, hombre de guerra. Si los que estaban en el ejército eran 3 de los hermanos más grandes, ¿por qué dice que David era un hombre de guerra? ¿En qué ejército lo formaron como un guerrero? Pregúntese eso. ¿En dónde lo formaron vigoroso, valiente? Mire, vigoroso, valiente, era músico, varón de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y sobre todo esas virtudes, y Dios está con él. Fíjese qué tremendo. ¿Sabe qué universidad vio David? Fue y se mantuvo en la casa de su papá Isaí. Y de ahí él salió un guerrero, un hombre de guerra. Ya era un hombre de guerra, se lo conocía por un hombre de guerra y nunca había estado en la guerra. Se lo conocía por un guerrero y nunca había estado en el ejército. No sé si entiende el calibre de formación que le había dado su casa. Al punto, escuche, al punto que se lo recomendaron al rey. Y si usted sigue leyendo, el rey quedó entusiasmado con esto y lo mandó a buscar y se lo pidió al padre. Le dijo al padre Isaí que se lo prestara. Y si lee unos versículos más adelante, dice que halló tanta gracia este rey en David, que le mandó a decir al padre ahora que se lo dejara. No sé si entiende, como diciendo, no te lo devuelvo más. ¿Sabe qué es lo que es eso? Lo que leímos recién en el libro de Deuteronomio. Cuando una persona toma a Dios y la casa de su padre que lo forma como su sabiduría y como su inteligencia, Dios lo dota de las virtudes necesarias que va a sacudir a las naciones, va a hacer que reyes pretendan el servicio de esa persona. No sé si entiende. Pasó con David, pasó con José, cuando el faraón dijo: ¿y a quién vamos a poner sino a tú, a ti mismo? Vio la sabiduría, vio la formación. ¿A dónde había sido formado este hombre? ¿Quién le metió esos principios? Por eso no es lo que va a hacer a hombres poderosos de Dios, de tus hijos, una universidad y que tú te descuides. No, es que de sol a sol trabajes en ellos y que tú y yo, cada uno de nosotros, estemos en la casa del Padre y que allí nuestro Padre nos enseñe y nos forme. Vas a ver cómo otros desean de tu servicio, cómo otros quisieran tenerte en su equipo, cómo otros quisieran tenerte allí trabajando con ellos, porque ven en ti virtudes que no las tiene nadie. El rey buscaba una virtud, que sepa tocar, pero este sabía tocar, era valiente, era guerrero, era hermoso, tenía Dios, tenía todas las virtudes, porque fue formado en la casa de su padre. Cuando un hombre de Dios toma en serio la palabra de Dios y entiende que la sabiduría y la inteligencia es Dios, y fluir en eso sobre los hijos, va a formar así a hijos poderosos, va a formar a hijos benditos, va a formar a hijos fuertes, a hijos guerreros, a hijos llenos de la unción del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. No pongas la mira en otras cosas. Llénate de la palabra y fluye sobre tus hijos, porque vas a hacer de ellos a David, a José, a hombres valientes, hombres útiles para Dios. Quiero que se ponga de pie en esta noche, porque hay un modelo que nos da esperanza sobre los hijos. Y hay un modelo que nos da esperanza a nosotros. A nosotros. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que estudiar no sirve, no. Estoy diciendo que reemplazar eso por la formación de un padre como usted debe darla es el peor error.
¿Entiende lo que estoy hablando? Ahora, si usted es formado en la casa de su padre y después aprende alguna técnica, es tremendo lo que Dios va a hacer con usted. Para Dios. Si usted quiere que Dios elija a sus hijos, trabaje sobre ellos de sol a sol. No se desaliente, no se dé por vencido en eso. Llénese usted y fluya y corra el río, haga correr el río todos los días. Bendito sea Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Sabe que, para terminar, cuando a este rey mismo se le levantó un ejército con un gigante y nadie lo quería pelear, de todos los que él había formado en la guerra, para la guerra, todos los soldados, ninguno quería pelear con el gigante? Famoso, Goliat. Pero apareció David, jovencito, nunca había estado en el ejército, sino detrás de las ovejas de su padre, y le dijo: yo lo voy a pelear. Y este Saúl, mal padre, le dijo: no, tú no lo puedes pelear porque él es un hombre de guerra y tú eres un cuidador de ovejas. Es decir, mire, no vio capacidad en él. Como no tenía un corazón paternal, lo vio como nada. El que no es padre de corazón, al hijo no le cree que puede llegar. Pero ¿sabe qué le dijo David? Estás equivocado, Saúl, era el rey y él era un jovencito. Dice, y David le hizo saber a Saúl que su papá, escuche, su papá le había dado la responsabilidad de cuidar las ovejas. Y el cuidado de las ovejas no era vio como los dibujitos del pastorcito en el cuadro ahí, era defenderla de leones y de osos. Entonces, cuando Isaí le dio a su hijo David esta responsabilidad de cuidar las ovejas, le estaba diciendo: yo creo que eres capaz. Y esto fortaleció la autoestima de David. Si mi padre cree que soy capaz de cuidar las ovejas y defenderlas de los leones y de los osos, debe ser que soy capaz. Y cuando vino el león, él lo aniquiló al león. Y cuando vino el oso, exterminó al oso. Y defendía las ovejas y siempre tenía victoria sobre las situaciones. Entonces, esta experiencia de la casa paterna le hizo dar fuerza. Y le dijo al rey: no, rey, estás equivocado con eso que soy débil, que estuve detrás de la oveja. En la casa de mi padre yo cuidaba las ovejas y cuando venía el león yo peleaba con el león, y si era el oso le hacía frente al oso y los derroté a todos, y Dios siempre estuvo conmigo, y ahora voy a derrotar a este gigante y le voy a cortar la cabeza. No sé si entiende. ¿Sabe qué? La casa del padre había formado un verdadero valiente que no se rendía ante los gigantes de la vida. Cuando no es formado en la casa del padre y es solo formado en técnicas de profesiones o de cosas, la persona dice: es el mejor cardiólogo que inventó todo, y el tipo se termina pegando un tiro porque no sabe cómo resolver lo que viene en la vida. No sé si entiende. ¿Qué le falló? Le falló la formación paterna. ¿Qué le falló? Le falló la actitud que te da una buena casa paternal. Mire, nunca jamás piense que se puede reemplazar por algo la casa del padre y el trabajo de sol a sol en el fluir de vida, porque si no se va a lamentar. Si usted reemplaza eso, se descuida de eso y entrega a su hijo que se lo forme en otro, luego se va a lamentar. Cierre sus ojos por un momento. Yo creo que estos congresos son el amor de Dios, porque conoce el sufrimiento de muchos y que muchos en verdad no sabían cómo hacer. Y Dios dice que si tú llenas tu corazón y llenas tu alma y tienes a esta palabra como tu sabiduría y tu inteligencia, con eso vas a provocar el impacto de las naciones. Con eso vas a provocar lo grande que Él quiere provocar. Todo lo demás es un añadido, pero esta es la esencia del pueblo de Dios. Este es el modelo de Dios. Mantén tus ojos cerrados. Es el momento que tú tienes que tomar lo que Dios te ordena, porque Dios te está diciendo que de esta forma te tienes que conducir. De esta forma vamos a hacer que nuestros hijos tengan la gloria de Dios. De esta forma vamos a hacer que nuestros hijos no se
caigan ante los gigantes de la vida. Van a venir gigantes, van a venir situaciones sobre tus hijos en la cual tú no vas a poder defenderlo. Van a tener que defenderse ellos. Y si no tuvieron una casa paterna llena del Dios Todopoderoso, se caerán. Perderán los matrimonios, perderán muchas cosas por no saber cómo hacerle frente, porque en su casa no lo formaron en el fluir de vida. Pero si tú dejas pasar los ríos de Dios sobre tu descendencia, yo te aseguro que esos hijos se levantarán a pelear contra gigantes y no podrá vencerlo nadie. Nadie les podrá hacer frente. Serán gente que en su matrimonio, en su economía, en su vida espiritual, en su ministerio, brillarán. Serán gente que los reyes requerirán su favor. Serán gente que las naciones se asombrarán y dirán: qué sabio que es. ¿Quién lo formó? ¿En qué universidad estudió? Fui formado en la casa de mi padre, un hombre que de sol a sol fluía con la vida de Dios. Cierra tus ojos, mi querido hermano, mi querida hermana, con todo el corazón de Dios. Dios llora por nuestros hijos, Dios llora por nuestra descendencia. Tú tienes que hacerles ver a tus hijos que la sabiduría y la inteligencia verdadera es Dios. Es Dios, que eso lo va a hacer sabio e inteligente. Que si él no tiene a Dios, no podrá ser sabio e inteligente, y en muchas decisiones de su vida cometerá errores terribles que afectarán aún más a muchas generaciones. Pero si tú le enseñas la vida divina a tus hijos y se la haces experimentar, y ellos ven al papá, a la mamá llenos de los ríos de Dios, y ven cómo nada los derrota a los padres porque están llenos de esa vida, esos hijos serán impartidos con eso y no habrá gigantes para ellos. No habrá gigantes. Sus matrimonios no serán matrimonios endebles, sino matrimonios fuertes. Padre, en esta noche tomamos el mandamiento de trabajar de sol a sol, fluyendo sobre nuestros hijos. En esta noche, Señor, nos aferramos a que esta es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Señor, en esta noche creemos que en la casa del Padre se forman a los David, se forman a los José, se forman a los Jesús, se forma a los que traen la gloria de Dios a la tierra, se forma a los que son requeridos por reyes, se forma a los que impactan a las naciones. Padre, lo tomamos a esto. Señor, nos ponemos y plantamos en la casa paterna. Dejamos que la unción de vida de nuestro Padre corra por nosotros. No somos gente que vamos de un lugar a otro, sino que nos plantamos en la casa de Jehová, como dice el Salmo 92. Y Dios usa a ese hombre para que te enseñe de sol a sol. Bendito sea Dios. Yo tomo esto, Padre. Esta es mi sabiduría, esta es mi inteligencia. En esta noche decláralo. No importa si no logré estudiar una cosa o la otra. Lo que importa es que yo ahora he conocido lo que es la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia. Y la tomo, porque con esto nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Y si Dios me concediera aprender otra cosa, la añadiré. Pero esta será mi esencia, esta será la clave que le haga decir al mundo: qué pueblo sabio, qué chico sabio, qué chica sabia, qué prudente de palabras, cómo fluye en su ministerio, es guerrero, es valiente, es hermoso y además tiene a Jehová. Padre, que en esta noche cada casa sea marcada y que se levanten hombres que lloren por su descendencia, que rueguen, que supliquen y que tengan una carga de sol a sol, porque está formando a un pueblo como el pueblo que anhelas formar, porque ese pueblo va a impactar al mundo. Señor, hay muchos lugares que promueven, Señor, una educación fuera de la casa, pero nosotros entendemos por lo que hemos leído que la educación dentro de la casa es la que tendrá el poder de sacudir al mundo. Y que las naciones dirán: qué pueblo sabio. Y tú estás formando en esta casa. Por algo nos diste un padre, por algo le diste la gracia de trabajar de sol a sol con la enseñanza y el fluir de vida. Por lo tanto, nosotros ya podemos creer, Señor, que tú harás con nosotros algo impactante. Muchos se asombrarán del fluir de vida que pasará por nosotros y dirán: qué sabio, qué prudente. Verán las virtudes y cuando nos pregunten: ¿dónde
donde nos instruimos y formamos, le diremos en la casa de nuestro Padre. De ahí salimos varones de guerra, de ahí salimos útiles para el ministerio, de ahí salimos valientes, de ahí salimos hermosos para Dios. Esta es la noche para determinar sobre nuestras casas un trabajo. Declárale a Dios: Señor, voy a trabajar sobre mi descendencia. Apenas abra los ojos y hasta que los cierre, yo fluiré y fluiré. Pero primero me llenaré. Yo bendigo a los que están en los discipulados llenándose. Los bendigo, porque estar en el discipulado es estar en la casa del Padre, que te fluye con la palabra y te llena, te está preparando para luego enviarte y para que seas un impacto a las naciones. Pero eso lo están viendo tus hijos. A eso lo están viendo tus hijos. Gracias te damos, Padre.